Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto verlas a todos, a todas, a todes, qué maravilla podernos reunir aquí. Es un privilegio extraordinario estar en la presentación de este libro publicado por Editorial Almadía. Le doy las gracias a los amigos de la editorial que ya me han apoyado desde hace muchísimo tiempo. Es una editorial independiente, pequeña, que surgió en Oaxaca como un proyecto un tanto extravagante, era como una suerte de nave de los locos. La gente decía, no puede ser que compitiendo con la industria editorial española, todos los grandes grupos que están aquí en esta feria, hubiera una editorial independiente con base en Oaxaca y que sobreviviera. Pero pues ya hemos publicado unos 12 libros en esta editorial, se ha establecido y entonces hemos demostrado que esta nave de los locos puede navegar y entonces estoy muy contento de poder publicar otro título, pero más contento aún que en esta presentación me acompaña Marión Reyes, que desde hace algunos años se ha significado por aportar los comentarios de fútbol, inteligencia, conocimiento y buena pronunciación. En varios idiomas. Entonces, realmente es un privilegio. Marión es comentarista actualmente pues, del principal campeonato que hay en el mundo, que es la Champions, incluso superior a las Copas del Mundo, creo yo, no es el máximo nivel de fútbol mundial. Qué mejor que Marión haga los comentarios de la excelencia futbolística. Ha obtenido reconocimientos internacionales como el premio Ondas en España, que es sumamente importante porque se le da a los principales comunicadores del idioma. Entonces, pues, imagínense ustedes el regalo que es para mí que mis jugadores imaginarios puedan ser comentados por una comentarista real y del talento de Marión. Entonces, pues nos pusimos de acuerdo simple y sencillamente en que yo le doy un pase al hueco y ella remata a gol y luego me manda un despeje y platicamos un poco durante el tiempo que nos está asignado. Gracias. Adelante, María. Muchas gracias, Juan. ¿Me escuchan ahí? No. Miren, sí. Menos mal trabajo en la tele, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por tus generosas palabras, Juan. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esto que me hace sentir un poco como si estuviéramos en misa o en un congreso de la FIFA, haz de cuenta, ¿no? Así, con todo el mundo sentado de manera tan solemne y en un recinto tan bonito como este. La verdad es que cuando Juan muy gentil y generosamente me pidió que presentara yo este libro, pues en un principio dije, mira, sí, soy yo, pues sí está queriendo que vaya yo, porque pues yo le arruiné el fútbol a los hombres, parece ser, ¿no? Le damos un trabajo, no puedo escuchar fútbol. Entonces, la verdad es que me encantó tu invitación, querido Juan, y sobre todo me halaga también a título personal, porque cuando era yo una muy joven comentarista de algo así como 21 o 22 años, fue apenas en el 2020, yo leía a Juan y me pareció bellísimo encontrar a alguien que dedicara sus palabras, su mente, su letra, su tiempo a esta importantísima intersección que es la literatura y el deporte. Muchas veces se genera ahí un vacío, ¿no? Como de un snobismo intelectual, como que hablar de deporte automáticamente nos convierte en algo como con un IQ bastante bajito. Y por el contrario, yo creo que la literatura tiene que presentar una y otra vez los fenómenos y los sucesos de la vida. Y qué más grande fenómeno que el fútbol. Me siento como la iglesia maradoniana también, ¿no? Aquí estamos todos resumidos en este espacio por algo que nos atrae tanto. Y justamente un poco la iglesia maradoniana hace referencia a este bellísimo libro, No fue penal. Me encanta porque Juan me contaba que la idea es justamente que sea una jugada en dos tiempos, como lo dice su eslogan, y habla de esta historia vista con dos perspectivas. Y me pareció increíblemente significativo que de la brillante mente de Juan surgiera algo así, porque me lleva a mí a pensar sobre la manera en la que nosotros representamos el fútbol mediáticamente. Y parece ser
que eso es lo que sostiene particularmente a la televisión y a mi chama, entonces posiblemente me esté yo aquí fracturando solita la tibia y el peroné, estampando este bello pase al hueco que me está dando Juan con la pierna contra el piso sin pegarle al balón, porque no parecemos entender que el fútbol siempre tendrá dos perspectivas. Cuando analizamos una jugada, cuando la presentamos en las mesas de debate, parece ser que hay una sola razón, hay una sola verdad. El acierto de uno o el error del otro. Y tenemos tal ceguera de taller, porque parece ser que estamos tan llenos y tan llenos de fútbol, que no entendemos que esa magnífica combinación de dos factores es la que nos da las más grandes jugadas de todos los tiempos. No podría existir una sin la otra, y permanentemente el fútbol nos presenta este complemento. Y es ahí en donde me encanta también esta historia, porque al final los dos personajes no podrían existir el uno sin el otro, a pesar de su enorme amor y posterior animadversión, que eso a la vez también nos presenta una nueva dicotomía en esta historia. Esto lo estoy haciendo todo a manera de teaser porque queremos que se suban a este barco de los locos y lean. No fue penal si no lo han hecho todavía. Y con ello quisiera ya cerrar para que nuestro querido Juan nos cuente un poquito más, porque no quiero yo transformarme en este oscuro personaje que es el murciélago, presentador, periodista que tiene la facultad de hundir o de levantar la carrera de estas personas que la televisión tanto tendemos a deshumanizar, que son las y los futbolistas. Así que gracias, Juan, por tu pluma, gracias por tu generosidad y sobre todo gracias por poder plasmar de manera a veces tan sencilla como los grandes jugadores lo hacen ver todo fácil, una complejidad tan importante como esta historia, inspirada sobre todo en hechos reales, con frases reales y que me llevan a pensar mucho en que todavía nuestro querido fútbol, hablamos de nuestro fútbol mexicano, pero el fútbol en general, pues tiene enormes áreas de oportunidad, pero tiene también un romanticismo que poco a poco la querida televisión nos está haciendo perder. Muchas gracias, Marión. Mira, has tocado temas que me parecen muy estimulantes para la discusión en relación con el fútbol, ¿no? Lo primero que decías, ¿no? Que hay esta percepción de que solamente una persona con un cociente intelectual muy bajo se dedica a comentar fútbol o incluso a jugarlo. Y yo creo que el fútbol forma parte de las actividades humanas que requieren de mucha inteligencia práctica muchas veces para resolver algunas jugadas. Yo digo que todos los goles se anotan de cabeza, en el sentido de que tenemos que pensar mientras estamos nosotros chutando con la pierna izquierda, con la derecha, o pegándole a la pelota con la nariz, con el pecho, como quiera que sea que la empujamos, pero todo eso tiene también un factor mental muy importante, y los jugadores se dejan influir de manera extraordinaria por lo que pasa fuera de la cancha. Hay un documental que probablemente ya viste bastante reciente sobre David Beckham, que es muy bueno, y por ejemplo ahí se revelan algunas cosas que a mí me parecen fascinantes de lo que la literatura o de pronto el cine pueden hacer en relación con el fútbol, y es que las jugadas públicas tienen vida privada. Hay una razón emocional, sentimental, una superstición, algo que obliga a un jugador a desempeñarse de cierto modo en la cancha. En ese documental de David Beckham aparece la verdadera razón por la cual él dio el peor partido de su vida, cuando se hizo expulsar en el Mundial de Francia en 1998 y le lanzó una patada, la verdad era una patadita, ¿no? Al Cholo Simeone, y el Cholo Simeone debutó como gran actor argentino, se tiró al piso como si lo hubiera herido, etc. Expulsaron a David Beckham, toda Inglaterra se le fue encima, y resulta que en víspera de ese partido, su novia, que estaba de gira con las Spice Girls, creo que en Australia o en la otra punta del mundo, le dijo que estaba embarazada. Era algo que no tenían planeado, no estaban casados, de pronto tu novia te dice estoy embarazada, y sales temblando a la cancha, y no estás pensando en el balón, estás pensando, o el balón te recuerda a una mujer embarazada, ¿no? Y empiezas tú en una dinámica que pues te hace volverte loco, ¿no? Y
Y entonces esas cosas, cuando tú, por ejemplo, pues, ves un partido de la Champions, pues naturalmente no te puedes meter en la vida íntima del jugador lo que está pensando en ese momento. Pero eso es lo que tratamos de imaginar desde la literatura, o sea, por qué suceden estas cosas, ¿no? Y aquí me pareció muy importante retomar un tema que a mí me traumatizó, Marión. Tú eres muchísimo más joven que yo, entonces no padeciste esa tragedia, que fue la fractura de Alberto Onofre en vísperas del Mundial de México 70, cuando México por primera vez era sede de un Mundial. Alberto Onofre era el gran jugador de la selección mexicana, nuestra gran esperanza. Con un gol suyo las Chivas se habían coronado campeonas en el torneo México 70 previo al Mundial. Era lo que ahora llamaríamos un medio enganche, o sea, un medio ofensivo que empezaba las jugadas en medio campo y podía concluirlas en el área. Tenía mucho gol, en fin, era una figura extraordinaria, enormemente elegante. Y en la última jugada del último entrenamiento previo al Mundial en el centro de capacitación, quiso la mala suerte que estuviera mojado el pasto, él se resbaló, rodó, chocó contra Juan Manuel Alejandres y se fracturó la tibia y el peroné. Así fue como mi generación supo que existían esos huesos. Yo tenía 14 años, no sabía lo que era la tibia, no sabía lo que era el peroné. Cuando lo supe, también eso llegó acompañado de la mayor tragedia. Recuerdo que en vísperas de la inauguración del Mundial que México jugaba contra la Unión Soviética, yo no pude dormir, estaba nerviosísimo. O sea, realmente tenía yo esta pasión loca de un chico de 14 años que quiere que triunfe México y que cree que eso es posible. Muy pronto la realidad publica, ¿no? Pero a los 14 años todavía yo anhelaba esa gloria. Y siendo México país serio y todo, y tenemos una buena selección. Total que ahí acabaron nuestras esperanzas. Esto me deprimió tanto que yo creo que me hizo pasar del fútbol a la literatura como una compensación de nuestras tragedias. Y luego, con los años, me enteré leyendo un libro de Agustín del Moral, un escritor de Jalapa, Veracruz, que fue a entrevistar a Onofre. Y ahí me enteré de algo que realmente me conmovió. Esta fractura no solamente afectó a Onofre, sino a la persona que estuvo ahí como un poste del destino, Juan Manuel Alejandres, defensa del Cruz Azul, que no tuvo culpa alguna, simplemente estuvo ahí detenido. Y lo que me sorprendió en este libro, cuando lo leí, es que también Alejandres dejó el fútbol poco después. O sea, y ahí entra la vida íntima de las jugadas, ¿no? Es decir, ¿qué culpa habrá sentido el pobre Alejandres? Que no tenía ninguna, cómo a lo mejor sintió finalmente el fútbol depende de una chinita tan absurda que tengo que hacer en esto, no sé, porque además él no quiso hablar del tema. Entonces yo dije, no, pues este es un tema literario impresionante, pero ¿y qué pasaría si se volvieran a enfrentar esas dos personas ya retirados del fútbol, pero en otra jugada fatal? Uno como entrenador de un equipo que se está jugando el descenso y se está desgañitando al borde del campo, y el otro como videoárbitro que puede castigarlo con una jugada. El videoárbitro es el futbolista que fue fracturado, o sea, tiene motivos, ¿no? Tiene motivos personales para vengarse, pero a su vez el que lo fracturó accidentalmente, que es el tanque, Pepe, este jugador, también en su día tenía motivos para hacer eso, porque el otro jugador no solamente era mejor que él, Valeriano Fuentes, sino que le había quitado la pelota. Entonces era su rival amoroso. Entonces los dos tienen motivos para hacer ambas jugadas. Las hacen por eso o simplemente obedecen a un destino para ser objetivos. Entonces, bueno, quise plantear todo esto y también entrar, Marión, y me gustaría que tal vez dijeras algo de eso, porque pues tú estás en el medio que es la televisión, que le ha dado valor jurídico a la pantalla, porque ahora el VAR tiene un estatuto jurídico, es decir, lo que se ve claro, no lo juzgas tú, ojalá Marión fuera la jueza de las jugadas, que creeríamos más, lo juzga alguien que no vemos, es una figura invisible de un equipo que están ahí. Entonces, pues también yo quería hablar de esta especulación del videoarbitraje, porque finalmente puede haber causas muy subjetivas de un videoárbitro, como de un árbitro, como de cualquier ser humano, para
ejercer una justicia al desinteresado a través del videoarbitraje. Entonces también cómo ves todo este mundo del videoarbitraje. Creo que es muy interesante que nos comentes algo. Me encanta cómo lo plasmas, y voy a tomar una frase del libro para responder a esto y para que de repente entendamos un poquito de cómo opera la televisión. Y otra vez, lo que a mí me ha tomado 17 años de trayectoria entender, Juan lo dijo en una línea. Entonces, pues claro, de repente por eso piensan que nuestro IQ pues, está muy limitado. Trabajar en vivo es como operar a alguien mientras camina. Y así sintetizaría yo la chamba en la tele. Porque una va respondiendo a los acontecimientos. El partido te pide cosas. Cuando tú preparas un partido como comentarista, y Juan, que también ha desempeñado extraordinaria como esta tarea, él no me dejará mentir, tú puedes preparar 100 datos para una transmisión. Pero de esos 100 datos vas a dar 3, 4, 10, si el partido te lo permite. Si es un juego de ida y vuelta, pues es muy difícil empezar a meter esos datos, pero además hay que empezar a entenderlos y cómo meterlos. Y yo me imagino que lo mismo sucede para estas pobres personas como Valeriano, que terminan trabajando en el videoarbitraje, porque es como operar a alguien mientras camina, porque es un sujeto vivo y va cobrando una forma distinta conforme se van desarrollando los acontecimientos. Y después, muchas veces, lo que la gente no nota es que cuando uno trabaja como comentarista, el videoarbitraje ahí tiene un poco una ventaja. Es que yo veo en la pantalla exactamente lo mismo que ven ustedes. Yo no veo otra cosa, yo no tengo otros ángulos, yo no tengo otras tomas. Si el director de cámaras que está en la cancha del City decide meter una cortinilla, un swipe, una repetición, una imagen de un futbolista escupiendo, sacándose los mocos, bueno, ahora ya los cuidan un poquito más. Yo voy a ver eso al igual que ustedes y no voy a tener la repetición de la jugada. Entonces, es así de cruel la televisión, incluso para quienes estamos ahí. Me encanta lo que dice Juan respecto de que hay esa alta cúpula que toma decisiones porque no la estamos viendo, la gente en la cancha no la ve. Nosotros tampoco lo vemos y eso nos lleva nuevamente al enorme sospechosismo que permanentemente levanta la televisión, porque parece ser esta mano invisible, que no sabemos quién la opera, quién toma las decisiones, pero ahí está y determina el destino de naciones enteras, de fines de semana enteros, dependiendo, ¿no?, del resultado veremos cuántos tequilas nos vamos a tomar. Bueno, no, la verdad es que nos vamos a tomar igual, ganamos o perdamos, ¿no? Ganemos o perdamos, pero sí determina el ánimo popular, determina tantas cosas y nunca sabemos quién está ahí. Es un capricho enorme, pero lo que también a veces obviamos es que hoy por hoy el fútbol particularmente, y esto lo veo cada vez más claro en las copas del mundo y será muy evidente en el 2026 cuando México sea pseudo sede de una Copa del Mundo, estos son eventos cada vez más hechos para la televisión, no son eventos hechos para la gente que va a la cancha. Y esto me parece que es parte del enorme colonialismo estadounidense que con la NFL y con la manera de producir eventos para las pupilas, que lo vemos a través de la televisión, porque espero no ofender a nadie, pero ir a ver un partido de la NFL en vivo es aburridísimo. Es como ir a ver secar pintura, ¿no? O escuchar un partido de golf por radio, con todo lo que me gusta el golf, pero la neta, la NFL está hecha para la tele. Y cada vez más parece ser que el fútbol está hecho para la tele o para un cierto grupo de personas, y estoy hablando particularmente del fútbol varonil, que puede darse el lujo de ir a una final de UEFA Champions League, 4 señores acaudalados acompañados de otras 4 mujeres a las que invitan, a pesar de que el fútbol les parece increíblemente aburrido, para mostrar su enorme poderío económico. Eso es en lo que se ha transformado el fútbol hoy por hoy, producto de la mezquina televisión, que es este ente omnipresente y omnipotente que
no sabemos quién es, pero los que nos sentamos ahí aparentemente somos los embajadores de la televisión, cuando tal vez, al igual que los pobres árbitros, tenemos la desdicha de querer siempre estar cerca de la pelota, pero nunca poderla tocar. Sí, fíjate que lo que decías a mí me parece importantísimo, Marión, el uso de la velocidad en el comentario futbolístico y en la justicia futbolística. A los jugadores les pedimos que sean cada vez más veloces. Cuando vemos partidos de otras épocas, parecen en cámara lenta, ¿no? Realmente es curioso, no vemos grandes partidos, incluso por ejemplo, no sé, el partido que se llamó del siglo, aquí en México 70, entre Alemania e Italia, que en realidad fueron los tiempos agregados del siglo, porque fue lo más interesante, y es un partido maravilloso, pero jugado en ritmo semilento para como se juega hoy en día. Entonces, bueno, pedimos esto de los jugadores, pero la agilidad mental que en correspondencia tiene que tener el árbitro es enorme. Lo que pasa es que el fútbol había aceptado, creo que de manera absolutamente ética, la posibilidad del error humano. Era el deporte de los más importantes del mundo con la peor jurisprudencia. O sea, en ningún otro deporte los árbitros se equivocan tanto como en el fútbol y a veces se equivocan a nuestro favor, ¿no? Y entonces en la tribuna decimos árbitro justo, porque nos benefició con una jugada que sabemos que fue ilegal, ¿no? Entonces yo digo que en el fútbol 22 personas, hombres o mujeres, tratan de ser semidioses o semidiosas, pero solo una persona, hombre o mujer, trata de ser eso, un hombre o una mujer, con el error que debe aceptar, ¿no? Yo recuerdo una vez, encontré el Día de las Madres, el árbitro Bonifacio Núñez, ¿te acuerdas de Boni? Entonces Boni estaba el Día de las Madres celebrando a su mamá y había como 30 personas en la mesa de ese restaurante. Y entonces, bueno, nos acercamos a saludarlo y dijimos, qué gusto verlo acá. Entonces él nos presentó a su mamá y dice, les presento a mi mamá, que es la mamá más mentada de todo México. Entonces, le había hecho una fiesta, ¿no? Pero bueno, que el tipo se arriesgue, ¿verdad?, a tener que soplar justicia en una milésima de segundo, persiguiendo a un jugador velocísimo, ¿no? Se supone, según el reglamento, que debe estar al menos a 2 metros de la jugada, pero si es una descolgada de Cristiano Ronaldo, pues tienes que ser un atleta olímpico para estar a 2 metros de Cristiano, no lo puedes marcar como árbitro. Haces lo que puedes, el sudor te nubla la vista y soplas justicia en tu silbato, y todo eso, todos sabemos que es precario, todos sabemos que se puede equivocar. Y eso ha sido extraordinario porque el fútbol de esa manera se parece a la vida que nos da recompensas que no merecemos, de pronto nos sacamos la lotería, o castigos que tampoco merecemos, de pronto tienes un cálculo en el riñón, ¿por qué? ¿Qué hice yo para merecer esto? Entonces ese tipo de circunstancias yo creo que hacen que el fútbol tenga, al incorporar el error, una cuestión profundamente humana. Y ahora tú hablabas de la velocidad, y fíjate, en los, ¿qué será?, minuto y medio, 2 minutos para que el bar resuelva, muchas veces nos quedamos, o 15, a veces, no, nos quedamos satisfechos, porque mientras tanto tú y los demás comentaristas dicen, bueno, yo voy a jugar de esta manera, tal cosa, nosotros en la casa nos formamos una opinión, estamos diciendo una cosa, otra, no hay un consenso, y de pronto lo que dicen, si nos parece que es injusto, es todavía peor porque se tardaron más en equivocarse, ¿no? Entonces no resuelve el error, nada más lo difiere, ¿no? Y eso me parece que es tremendo. Y al revés, cuando meten un golazo y salen corriendo como locos, ¿no?, los jugadores, ¿no?, y de pronto no tienes derecho a la alegría. Y 2 minutos después dicen, sí fue gol, pues ya es como un guiso recalentado que no necesariamente le gusta tanto, ¿verdad? Entonces eso, y yo entiendo también ahí el predicamento que tú tienes, y qué bueno que lo digas, porque fíjate que durante mucho tiempo, cuando el fútbol solamente era nacional, los comentaristas estaban en el estadio. Correcto. Y yo creo que estar en el estadio es muy interesante porque la televisión es esclava de la pelota. O sea, la televisión tiene forzosamente que estar siguiendo el balón. Y entonces tú no ves las otras evoluciones que hay en el campo, las descolgadas, los desmarques. Por ejemplo, jugadores, cuando
por ejemplo, Cristiano Ronaldo, que es un futbolista que a mí en lo personal no me parecía tan simpático por su arrogancia, etcétera, cuando jugaba luego para el Real Madrid, que para mí eso es terrible, en fin, pero cuando lo vi jugar en un estadio, vi el nivel de sacrificio que tenía para bajar como un obrero a sacar jugadas desde abajo, en labores de sacrificio. Tú dices, bueno, es impresionante, y eso solo lo ves cuando estás en el campo. Es un poco como los actores. Yo creo que lo más difícil para un actor es, si hay alguien aquí que sea actor, lo sabrá mejor que yo, lo más difícil es actuar cuando no estás hablando. O sea, cuando estás nada más reaccionando a lo que te dice el otro y cómo estás conmovido o enojado, irritado, y estás actuando pero no tienes la palabra. Y eso es lo que pasa en el fútbol cuando los jugadores siguen actuando y no tienen el balón. Y solo lo ves en el estadio. Entonces, pues tú, por ejemplo, no puedes decir, oye, advertí sus movimientos, no, porque simplemente ves lo que te toca en la cámara. Y bueno, y mencionaste otra cosa, saltando de un tema a otro, pero todos muy importantes, al menos a mí me lo parecen así, que es el ánimo popular. Porque yo digo que yo cuando escribo de fútbol soy más que nada un aficionado a la afición. O sea, a diferencia de ti, la verdad, hay muchísimos datos que yo no conozco, no estudio, no conozco tanto las estrategias, no fui futbolista profesional, etc. Entonces, a mí lo que me interesa es cómo la gente vincula sus emociones, sus pasiones con el juego, ¿no? La afición. Y aquí, en No Fue Penal, la afición llega a niveles de idolatría casi religiosa, y luego de la participación, que es una situación trágica que tenemos en México y lo vimos en el Estadio Corona, del narcotráfico, en las barras bravas y todo, digamos, el desborde, la manipulación de la afición. Pero lo interesante es lo que tú decías, esa afición existe y la gente muchas veces regula su vida por lo que pasó en el partido, que es bastante misterioso. Pero yo una vez fui al Estadio Jalisco, perdieron las Chivas, el equipo al que no lo viste. Perdieron ese día, salimos de ahí, y un amigo de Guadalajara me dijo, mañana no hay tortillas. Y yo dije, qué exagerado. Y efectivamente al día siguiente no solo las tortillerías, las papelerías estaban cerradas, las panaderías, o sea, toda la ciudad estaba del mismo que habían perdido las Chivas. O sea, sí impacta de una manera sorprendente los resultados, ¿no? Y eso me parece que también es muy importante. Luego, pues, como la televisión cada vez ha ganado más espacio, fíjate que yo fui como corresponsal del periódico El Nacional, que ya ni siquiera existe, o sea, es ya como arqueología lo que estoy diciendo, ¿no? El periódico El Nacional mandaron como a 10 personas, eso me permitió ir a mí también al Mundial de Italia 90. Éramos 10 personas para un medio escrito, algo insólito. Hoy en día, si un periódico tiene un acreditado, todo se ha ido a la televisión y efectivamente, como tú dices, el fútbol se ha convertido en un contenido de la televisión en imitación de lo que pasa en Estados Unidos. Coincido contigo, si tú vas a ver un partido de fútbol americano al estadio, pues sí te entretienes de pronto comprando un hot dog, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo de entretenimiento te lleva a comprar un hot dog? Pero ¿cuántos kilos? Y luego las jugadas no se aprecian porque por alguna razón también el fútbol americano depende de las jugadas del engaño, y entonces tú no sabes dónde está la pelota, ves que todos corren como locos, ¿no? Y solo en la televisión sabes el seguimiento de tantas cámaras que pueden llevar el destino de la pelota. Entonces efectivamente la televisión lo domina todo, domina los destinos de los futbolistas, y una de las cosas que me parecen más terribles es que existe del fútbol son casos como por ejemplo el de un futbolista mexicano que nació con nombre de cerveza, debutó en un equipo que está patrocinado por la cerveza rival, y entonces para que ese jugador de apellido Corona pudiera jugar, lo apodaron obligatoriamente Tecatito. Entonces, para que no dijeran está promoviendo a la Corona, no, está promoviendo Tecate. Entonces, bueno, ni siquiera tienen derecho a su nombre, a su identidad, ¿no? Eso como que resume ese poderío de la televisión que estabas comentando. Sí, y hablo con ello porque precisamente en este libro veo estos destellos de un fútbol tal vez más romántico o de otra época, ¿no? Incluso en la manera en la que sus personajes
se conducen, las cosas que dicen, cómo se manifiestan, porque incluso esa privacidad que parece estar rota, ¿no? Y que hemos trascendido esa pared que hemos roto gracias a los teléfonos, o gracias incluso a estos documentales que nos permiten ver una intimidad como la de David Beckham, como estos documentales sobre el Manchester City, o que hacen el seguimiento de un equipo en donde se entra al vestidor y podemos ver esta presunta intimidad, que es una intimidad artificial, es a la vez una intimidad hecha para la televisión, en la cual se elige qué es lo que vamos a ver y qué es lo que no vamos a ver. Y es ahí en donde para mí entra precisamente pues, la intimidad de los pensamientos, ¿no? De estos jugadores, de estos personajes, de estos futbolistas, exfutbolistas, ahora antagonistas, donde con enorme brillantez Juan desmitifica algo que él mismo había dicho en otro de sus libros, que es que no hay ficción que pueda superar la realidad del deporte, que por eso las películas sobre deportes, pues generalmente las de ficción son bastante aburridas y bastante cursis, y tú como Yelena Isinbayeva, la atleta que hacía salto con garrocha, que tenía ya nada más que superarse a sí misma, pues logra superarte a ti mismo, Juan, diciendo que no hay una ficción que pueda superar la realidad del deporte. Sin embargo, en este libro logras romper tu propia marca, y por ello me permito felicitarte y decirte que me llena de orgullo. Pienso también en justamente esta idea de una falsa realidad, ¿no? O una falsa documentación. Y sucede precisamente en la televisión, y quiero aprovechar este espacio en el que pues estamos hablando de todo y nada, y eso me encanta, de los programas de debate. Porque veo, y por ello me encanta este personaje del murciélago, ¿no? Que por un lado enaltece a un futbolista y por el otro lado a uno lo mata, ¿no? Con un criterio absolutamente arbitrario y sin sentido, fundado en la admiración de un jugador y no en la objetividad periodística, si es que esto último existe, porque yo también me atrevo a decir que al igual que los árbitros, pues los periodistas también somos personas y tenemos nuestras filias y fobias, y creo que es bien que las tengamos, porque eso pues nos muestra la complejidad del mundo y la contradicción humana que es inherente a nuestro género. Pero me parece que los programas de debate deportivos, muchos de ellos, habrían de tener una leyenda al principio, en donde diga: lo que usted está a punto de presenciar es una puesta en escena. Con ello otra vez estoy fracturando la tibia y el peroné. Hay quienes todavía intentamos apegarnos un poco a esta manera rigorista en la que tenemos que sostener una opinión, por impopular que sea o por poco rating que levante, porque bueno, pues yo no soy buena actriz, si no, pues me dedicaría a la actuación y no estaría arruinándole el fútbol a tantos varones. Pero me parece que es muy importante esto, porque le estamos vendiendo al público una ficción, como estos documentales que nos hacen pensar que estamos entrando en la intimidad de un equipo, cuando en realidad, reitero, es una intimidad montada para la televisión, para hacernos sentir y hacerles sentir que ahí estamos, viendo de cerca algo, cuando en realidad se está editando y eligiendo qué partes de esa intimidad vemos, y eso pues automáticamente lo transforma en una intimidad inexistente. Lo mismo me parece puede suceder con ciertos programas de debate, en donde pues ya lo estrafalario del comentario es la idea, y es bien, o sea, el público lo consume porque le entretiene o porque le gusta ver una versión de hasta en las mejores familias, pero discutiendo de deportes, ¿no? O caso cerrado con la doctora Polo, pero en este caso estamos hablando de una pelota. Me parece que es bien, pero simplemente tengamos la claridad y la ética y el mínimo decoro de decirle a las personas de quienes nos estamos presentando que esto pues es algo que estamos creando para su entretenimiento, más no para su reflexión.
Sí, lo que dices es cierto, pero el fútbol también sería aburridísimo sin esa ficción, ¿no? Claro. Es decir, ¿qué sería del gol fantasma de Wembley sin las discusiones que suscitó, o el gol de la mano de Dios de Maradona, ¿no? Que suscita también conflictos éticos como estos, es decir, la picardía y el engaño han sido valores del fútbol en el sentido de que pues, muchas veces se han convertido goles ilegítimos en goles legítimos por la sencilla razón de que el árbitro no los ha visto, pero el gol de la mano de Dios, pues el VAR lo hubiera anulado seguramente. Yo estaba en el estadio esa vez y no me pareció un puñetazo, fue tan rápido que yo pensé que le había pegado por la cabeza a Diego, a pesar de que no era tan alto, ¿no? Y sin embargo, pues el VAR hubiera invalidado un engaño muy atractivo, y como el fútbol vive del engaño, las fintas, etcétera, pues también es poner en la balanza, prescindimos de los engaños en favor de una realidad que quizás hace más aburrido el juego, y también las palabras pues son muy divertidas, ¿no? Porque realmente, aunque tú no estés de acuerdo con lo que diga algún comentarista, el hecho de que una jugada se pueda expandir en una discusión, yo creo que engrandece la jugada, ¿no? Partidos que han tenido lances que duran unos cuantos segundos, ¿no? De pronto en la tertulia, diciendo, no, pues es que el jugador estaba aquí, ¿qué hubiera pasado si hubiera dado el pase, si hubiera perdido la pelota, si el otro se hubiera desmarcado? Y entonces empezamos a especular, y esa jugada de segundos puede durar minutos, o según la cantidad de entusiasmo y cervezas, horas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es extraordinario. Pues, yo me informé en la radio, como radio escucha, porque los mundiales no se transmitían cuando yo empecé a verlos. El primero que registré fue de 1962, el de Chile, y entonces las transmisiones en la radio eran maravillosas porque te hacían imaginar un mundo que probablemente no era tan majestuoso, ¿no? Porque ahí entraban lo que tú dices, o sea, los adjetivos y todo, y locutores extraordinarios que hubo en México, como Archie Fernández, que fue uno de mis grandes ídolos, convertía el partido más aburrido en la guerra de Troya, ¿no? Porque no estaba pasando nada en la cancha, pero él decía, se hunde la nave, niños y mujeres, primero, salves el que pueda, esto es increíble, menos el capitán que tiene que seguir con nosotros. ¿Quién es el capitán de este equipo? Dice el Alacrán Jiménez, pero debemos rebautizarlo, porque me acabo de enterar de que es hijo de un coronel que jamás ganó una batalla, porque tuvo la tragedia de nacer en un país pacífico. El hijo del coronel que jamás ganó una batalla está luchando por recompensar a su madre de todas las derrotas que no tuvo porque ni siquiera sucedieron. Entonces, bueno, tú ya estabas llorando por el destino del papá de un futbolista y no había pasado nada, pero ahí también el gran talento, ¿no? de esos locutores que luego sintetizaban jugadas. Por ejemplo, Ángel Fernández viene un fornido defensa, un carrilero de la selección alemana, ¿no? Ahí viene Hans-Peter Riegel, que en alemán significa ferrocarriles nacionales de Alemania, ¿no? Entonces, te imaginas toda la, ¿no? Esa locomotor humana que está avanzando, ¿no? Y entonces a eso le debemos muchísimo los aficionados, ¿no? Los apodos que han puesto, es decir, las palabras que rodean el juego yo creo que son tan importantes como el mismo juego. Hay una novela que a mí me gusta mucho que se llama El Regate, le pusieron, en realidad se llama El Dribbling, porque en Brasil al dribbling se le dice dribbling, como nosotros también le decimos dribbling, pero los españoles que quieren ser siempre un poco más castizos le pusieron El Regate. Y se trata de los locutores brasileños previos al Gran Brasil de 1970. O sea, primero al Gran Brasil de Suecia, ¿no? Al Brasil que conquistó copas. Después de la gran derrota de Maracaná en 1950, los futbolistas estaban totalmente deprimidos y los periodistas y locutores deportivos se dieron a la tarea de levantarle los ánimos. Por eso el estadio de Maracaná es quizá el único del mundo que lleva el nombre de un periodista, Mario Filho, ¿no? Y otro periodista, João Saldanha, fue el que armó la selección que ganó aquí en 1970. Y entonces lo que dice Sergio Rodríguez, es el autor de esta novela de Regate, es que empezaron los comentaristas del fútbol de aquella época a decir cosas tan interesantes del fútbol y de los jugadores, que a los jugadores no les quedó más remedio que creer en sí mismos, porque empezaron a ver sus posibilidades, ¿no? Y el hermano de Mario Filho, que firmaba con otro nombre, Nelson Rodríguez,
príncipe, y entonces ahí surgió una dinastía que en principio no había ganado nada, pero que poco a poco fue conquistando cosas. Entonces, la teoría de toda esa novela es que al fin el fútbol estuvo a la altura de las palabras. Todo esto que acabo de decir es profundamente interesado, porque yo espero que la selección nacional alguna vez esté a la altura de las palabras de Mario Reimer en los comentarios. Es totalmente interesado, ¿no? Porque realmente yo creo que en México los comentaristas y el público hacemos más esfuerzo que los jugadores, ¿no? Y creo que hay muchas veces mejor nivel en la algarabía popular. Yo si hubiera un mundial de públicos, yo creo que podemos llegar a la final. Bueno, ya 5 copas, ¿verdad? Seríamos de Brasil, de las aficiones. De Brasil, pero por desgracia las aficiones no juegan y no influyen tanto en la selección a la que le gritan si se puede, como manifestación de que en general no se puede. En fin, Marión, estamos ya en la recta final del partido, nos quedan unos cuantos minutos. Yo quiero que también te aprovechemos aquí como oráculo y nos digas quién va a ganar la Champions. Ayer estuve en una reunión, en una cena de despedida de una persona muy querida, y resultó ser que a mi lado, en la mesa, había una persona que conoce un familiar mío, y mi tía siempre me pide que participemos de una quiniela. Y me dijo, fuiste motivo de muchas risas porque te fue fatal en esa quiniela en la que participamos. Entonces, permanentemente me voy encontrando con que la clarividencia no es lo mío, pero entendiendo todo esto que redondeabas de manera tan bonita, me voy a permitir extenderlo un poco con este pronóstico. Parece ser que ya no hay lugar para la poesía en el fútbol, ¿no? Cuando utilizamos palabras correctas, cuando buscamos pronunciar por respeto adecuadamente los nombres de las personas, pues a todos nos gusta que nos nombren pues como nos llamamos, ¿no? No como el Tecatito, que pues le terminaron poniendo un apodo que no quiso. Dicen, dedícate a hablar de fútbol. ¿Qué es? Es una cosa infinita. Como las matemáticas lo dicen, hay juegos finitos y juegos infinitos. El fútbol es un juego infinito y también finito a la vez. Y parece ser que ya no hay lugar para eso, ¿no? Porque la dictadura de la televisión también nos ha llevado a ello. Ya no podemos inventar, tenemos que ir siguiendo todo lo que los demás van viendo. Y dentro de esa dictadura, pues entra evidentemente también el tema de el dinero. Por eso existe el VAR, porque hay premios cada vez más altos y el margen de error es cada vez más pequeño, y entonces la derrota significa muchas otras derrotas, y en este mundo en el que vivimos hoy en día parece ser que no hay peor derrota que la monetaria. Entonces, entendiendo hacia dónde se va moviendo este juego infinito, que traiciona a veces las leyes de la matemática, porque el juego infinito es en el que nadie gana. No es que el Real Madrid puede ganar todo el fútbol, todo el tiempo, todos los días, a todas horas. Hay triunfos y derrotas permanentes. Pero la llegada de los capitales extranjeros, y no únicamente me refiero a los árabes, porque también existen oligarcas estadounidenses que a su vez están comprando equipos en Inglaterra, que residen en Nueva York y no entienden lo que es el Manchester United. Creo que tendría que inclinarme por la obviedad de que es muy posible, dependiendo de cómo se den los sorteos, porque ese es el gran capricho de la Champions, y eso es lo que también lo hace un torneo tan bello, porque sigue teniendo la posibilidad de la sorpresa. El fútbol cada vez tiene menos sorpresa. ¿Y para qué vemos los deportes? Pues porque no sabemos qué es lo que va a suceder. Entonces, espero que haya sorpresa en el sorteo, espero que haya otras cosas, pero si la lógica a la cual el fútbol se ha resistido durante tanto tiempo y parece ahora estar perdiendo esa batalla, si la lógica impera, tendría que ser muy posiblemente el Manchester City, que está jugando muy bien. Qué bueno, yo estaba nerviosísimo. Yo sé. Por eso estoy construyendo esta narrativa, porque no hay sorpresa. Es que tú además hablaste desde la lógica y yo solo puedo hablar desde la fe ciega, ¿no? Entonces es lo malo de cuando le vas a un equipo que lo único que quieres es que gane, aunque sea en fuera de lugar y que el VAR no lo vea. Claro. Bueno, el fuera de lugar ya lo veo porque ya es inteligencia artificial, entonces eso lo veo, que también me parece
exagerado, porque por 1 centímetro, que todos sabemos que no saca ventaja el jugador, ya queda inhabilitado, creo que deberían tener otros criterios, pero qué bueno, me han sentado un peso de encima, podré dormir tranquilo. Ya no te pregunto por mi equipo mexicano, el Necaxa, porque no quiero, ahí sí no quiero objetividad, para nada, para nada. Bueno, ya me dijeron que este partido ha concluido, pero todavía tendremos tiempo de algunas firmas aquí en este mismo salón. La vez pasada que estuve, tuvimos que salir así como el flautista de Jamelín en un recorrido hasta la banqueta y firmamos en la banqueta, pero recordando esa situación dramática, ahora Editorial Almadía pidió que nos pudiéramos quedar un poquito más en este salón para que todos tengan la oportunidad de una firma. Y entonces, pues, Marión, mil gracias. Qué privilegio estar contigo. Gracias a todas, gracias a todos.